Buenas, queridos estudiantes, gracias por otro día. En esta clase vamos a trabajar inmediatamente con algunos algoritmos que tenemos ahora. Vamos a introducirnos principalmente a unos algoritmos que tenía pendiente para ustedes, para ya terminar la parte de lo que es la parte de las decisiones compuestas, para entrar ya a las estructuras de decisiones. Vamos a terminar con esto. Vamos a hacer una pequeña introducción al tiempo. Aquí, en esta pequeña introducción que le traje, es para que ustedes, tal vez hay algunos estudiantes que tal vez le han puesto algoritmo de conversión de hora a minuto o de minuto a hora. Entonces aquí yo le traje una pequeña reseña de la parte que es de esta conversión. Lo vamos a hacer rápido para entrar a la parte de los algoritmos. Aquí tenemos una pequeña explicación. Empezaré diciendo cuántos años tiene, me puede decir qué hora es. Para medir el tiempo usamos unidades diferentes según que queramos medir: intervalos cortos, segundos, minutos, horas, largos, días, meses o muy largos, lustros, décadas o siglos, segundo, minutos y hora. La unidad más pequeña que utilizamos para medir el paso del tiempo es el segundo. Su símbolo es S. A partir de él se construyen las demás unidades de tiempo, minuto y hora. Un minuto es igual a 60 segundos. Su símbolo es min. Una hora es igual a 60 minutos. Su símbolo es H. Aquí tenemos una pequeña escalera que nos dibuja cómo es que debemos hacer la conversión de las horas a minutos y de minutos a segundo. Aquí tenemos unos escalones que tenemos en el primer escalón tenemos la hora, que una hora es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 3600 segundos. Entonces en el segundo escalón tenemos un minuto es igual a 60 segundos y un segundo es igual a un segundo. Para hacer la conversión, aquí tenemos una pequeña tabla que nos dice que para bajar de unidad es esta parte para multiplicar, para llevar de hora a minuto. Y aquí para subir de unidad o escalón es entonces dividimos los minutos o la hora entre minuto y así sucesivamente. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que nos dice que una hora la multiplicamos por 60 y nos da 60 minutos. Y aquí nos dice que multiplicamos un segundo y nos da por 60 y nos da 60 segundos. Aquí es lo contrario. Aquí debemos subir los escalones hacia arriba con la división. Aquí tenemos que tenemos un minuto y lo que hacemos es que lo dividimos entre 60 y eso nos va a dar una hora. Recuerden que aquí nos dice que una hora son 60 minutos. Y lo mismo pasa con un segundo dividido entre 60 nos da un minuto. Entonces es esta parte aquí. Un segundo dividido entre 60 nos va a dar un minuto. Entonces seguimos con la otra parte. En esta parte aquí bajamos dos escalones inmediatamente para conseguir una hora a segundo y un segundo a un segundo a una hora. Entonces lo que debemos de hacer es bajar dos unidades, dos escalones. Vamos a decir aquí. Tenemos que bajar de aquí a aquí, primer escalón, segundo escalón, aquí. Entonces para hacer esto debemos decir que una hora
la vamos a multiplicar por 3600 segundos. Eso nos va a dar 3600 segundos, que es una hora, porque 3600 segundos es, si ustedes ven aquí en el escalón, son 60 minutos. Entonces, dos escalones que se subieron, 1 y 2, nos dan inmediatamente una hora, porque los 3600 segundos son estos. Entonces vamos a subir 1 y 2 hacia acá. Entonces tenemos la otra parte, que es para, esta es para multiplicarla, escúcheme, para la multiplicación es para bajar. Esta es para bajar dos escalones hacia acá, y la división es para subir dos escalones. Entonces aquí decimos que multiplicamos un segundo entre 3600 y nos va a dar una hora. Aquí tenemos un ejemplo que vamos a hacerlo. Por aquí yo puse una pequeña gráfica para que ustedes lo puedan ver, pero también yo puse algo en Excel para este mismo problema. Aquí lo podemos ver. Ya estas fueron las conversiones que yo hice bajando la unidad. Aquí tenemos la hora y la multiplicamos por 1, nos da 60 minutos. Y aquí multiplicamos un minuto por 60, nos da un 60 segundos. Entonces aquí tenemos la subida. Aquí dividimos 60 minutos entre 60, nos va a dar una hora para subir. Y aquí entonces un segundo dividido entre 60 nos va a dar 60 minutos. Esa es la forma de bajar un escalón. Por aquí podemos bajar dos escalones y decimos que una hora la multiplicamos por 3600, nos va a dar 3600 segundos. Esos son dos escalones que hemos bajado para obtener esto. Aquí 1 y 2 y obtenemos los segundos. Aquí pasa lo mismo. Aquí lo que tenemos que hacer es entonces dividir para obtener una hora. 3600 segundos entre, un segundo entre 1600 3600 segundos nos da entonces una hora. Aquí en este ejercicio, aquí nos dice que convierte a segundo los intervalos de tiempo siguientes: 3 horas y 45 minutos. Lo que debemos hacer es que tenemos las 3 horas y como debemos subir dos escalones, porque aquí nos dicen que tenemos que llevarlo a convertirlo a segundos. Entonces ahí debemos bajar dos escalones. Para aquí debemos bajar dos escalones, 1 y 2, para llegar a los segundos. Entonces aquí nosotros, aquí le puse dos escalones que deben de bajar y debemos multiplicar las 3 horas por 3600 y eso nos va a dar 10.800 segundos. Eso es la conversión de las 3 horas a segundos. Los 45 minutos sería bajar un escalón, que serían 45 minutos dividido entre 60. Eso nos va a dar 2.700 segundos. Entonces ahí ya la conversión de 3 horas y 45 minutos a segundo es con esta parte. Aquí también tenemos otro ejercicio que nos dice que debemos convertir ahora los intervalos de tiempo siguientes: 120 minutos y 7.200 segundos. Entonces
nos dice que debemos convertirlo a hora, esos minutos y esos segundos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Aquí debemos subir 2 escalones. Debemos subir un escalón con los 120 minutos, que serían 120 minutos dividido entre 60 nos da 2 horas. Lo mismo pasa con los 7000 segundos. Entonces subimos aquí 2 escalones para arriba, que serían 7200 dividido entre 3600. Eso nos da también 2 horas. Entonces aquí ya tenemos esa conversión. A veces hay algoritmos, usted puede realizar su propio algoritmo ya con estos ejercicios y pasarlo. Yo solamente quería hacerle una pequeña explicación, que tal vez muchos lo saben cómo hacer todas esas cosas, pero tal vez otros no lo saben. Así que quería aclarar esa duda. Entonces pasamos al primer algoritmo. Aquí voy a hacer una pequeña reseña de los días, meses y años para entrar al algoritmo. El día es un tiempo que tarda el día es el tiempo que tarda la Tierra en girar sobre su eje, movimiento de rotación, en dar una vuelta sobre sí misma. Un día tiene 24 horas. El año es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, movimiento de traslación. Su duración es de 365,25 días, pero los tomamos como 365 días y cada 4 años añadimos un día más en febrero para compensar los 0,25 días de menos en cada año. 0,25 por 4 es igual a un día. A ese año de 366 días, uno de cada 4 se le llama año bisiesto. Entonces, también tenemos que un lustro equivale a 5 años, una década o decenio equivale a 10 años, un siglo son 100 años y un milenio son 1000 años. Esta parte aquí del año bisiesto la quise traer a colación porque vamos a realizar el algoritmo del año bisiesto para saber cuándo un año es bisiesto. Aquí nos dice entonces que ese movimiento de traslación de la Tierra dura 365,25 días, pero cada 4 años se le agrega un día y eso nos da 366 días, que es el año que llaman bisiesto, que es en febrero, cuando cae 29 es el año bisiesto. Entonces vamos a hacer el algoritmo para saber cuándo es año bisiesto. Aquí tenemos que nos dicen: escribe un programa que determine si un año es bisiesto. Un año es bisiesto si es múltiplo de 4. Por ejemplo, 1844. Los años múltiplos de 100 no son bisiestos, salvo si ellos son también múltiplo de 400. Por ejemplo, el año 2000 es bisiesto, 1800 no es bisiesto. Requisito para años bisiesto: el año debe ser divisible por 4, el año no debe ser divisible entre 100 y el año debe ser divisible entre 400. Entonces aquí tenemos las variables. Tenemos el año bisiesto. Tenemos aquí una variable booleana para saber si el año es bisiesto. Entonces aquí tenemos el algoritmo ya en pseudocódigo. Vamos a pasarlo a PCInt. Ya yo tengo aquí preparado el algoritmo en PCInt.
para hacer la explicación un poco más rápido. Entonces, aquí lo que definimos el año, definimos si es una variable booleana que dice que si ese año es bisiesto, y aquí entonces introducimos, aquí le pedimos al usuario que introduzca el año. Leemos la variable del año y aquí hacemos una pequeña toma de decisiones. Aquí vamos a evaluar diferentes tomas de decisiones, como la parte si el año es múltiplo por 4, si es múltiplo de 100 o si es múltiplo de 400. Aquí vamos entonces a hacer una pequeña división de módulo, que es lo más recomendable para poder realizar este algoritmo. Tenemos varios valores lógicos. Tenemos una conjunción y tenemos una disyunción. Recuerden cuando dimos el algoritmo, cuando dimos la parte de las aplicaciones de las matemáticas lógicas, nos decía que la conjunción, si dos son verdaderas, las demás entonces ya son falsas. Y en la disyunción, el OR nos dice que si las dos son falsas, las demás son verdaderas. Entonces vamos a trabajar con esta. Aquí tenemos tenemos la primera lógica, que nos dice que si el año introducido es divisible, vamos a una división de módulo. Aquí, esto es una división de módulo. Vamos a dividir el año entre 4, y la división de módulo tiene que dar un residuo de 0. Entonces, si aquí dividimos y cuando hagamos esa división, el residuo que nos dé esta división es igual a 0, entonces es un año bisiesto. Si no, no va a ser un año bisiesto. Pero aparte de esta toma de decisión, también tenemos otras que también deben de ser evaluadas. Tenemos que si el año, la división de residuo entre 100 es diferente de 0, entonces eso nos va a devolver un falso o un verdadero. También tenemos otra evaluación que nos dice que si el año, la división de residuo entre 400 es igual a 0, esto también nos va a devolver un resultado, si es verdadero, un resultado lógico, si es verdadero o falso. Entonces aquí, estas dos que están aquí, deben de devolvernos, si este es falsa o este es verdadera, el resultado será verdadero. Si las dos son falsas, entonces no se cumplirá esta parte lógica aquí, porque tiene que ser, tiene este resultado que nos da. Si nos devuelve falso o verdadero, entonces se evalúa con la conjunción y. Entonces las dos tienen que ser verdaderas para que este resultado sea verdadero y entre aquí. Si no, si una de estas dos, si las dos son falsas, entonces el resultado entrará aquí. O si esta es falsa y una de estas es verdadera, el resultado va a entrar aquí. Entonces, para que este resultado entre a esta evaluación, debe de entonces ser verdadera, debe ser verdadera aquí, o una de estas dos
de estas dos debe de ser verdadera, porque aquí hay una disyunción, hay un OR lógico que debe de decidir si una es verdadera o una es falsa, o las dos. Si las dos son verdaderas, va a ser verdadero, solamente va a ser falsa cuando las dos sean falsas. Entonces vamos a probar el algoritmo y vamos a ejecutarlo. Vamos a entrar el año 1984 para ver si es un año bisiesto. Nos dice que es un año bisiesto, pero ¿cómo sabemos que entró y solamente vimos que hizo un año bisiesto? Pero podemos hacer algo rápido. Podemos ir a la calculadora y nosotros decir, bueno, vamos a entrar el año 1844, lo vamos a dividir, una división de residuo entre 4, y eso nos va a dar 0. Eso quiere decir que la primera condición sí es verdadera. Entonces, al esa condición ser verdadera, entonces va a evaluar la segunda condición. Y vamos a preguntar que si 1984 dividido entre 100, eso nos dice que el residuo fue 84. Entonces nos dice aquí que si el residuo es diferente de 0, eso nos va a retornar que es verdadero, es diferente de 0. Entonces la segunda evaluación es la de 400. Vamos a ver esta parte aquí que nos dice que si 1984 hacemos una división de residuo entre 400, eso es igual a 384. Eso quiere decir que esta condición es falsa. ¿Por qué? Dice que el año, el residuo del año es igual a este. No es igual. Entonces la única que fue verdadera fue esta. Entonces sí se da la parte de la conjunción en esta 2. Ahí entonces entra y nos da la parte que es bisiesto. Entonces ustedes pueden hacer sus pruebas entrando otro año. Vamos a entrar a un año que no sea bisiesto, 1985, a ver si es bisiesto, y dice que no es bisiesto. Podemos entrar a un año 2050 y nos dice que tampoco es un año bisiesto. Entonces ya con este algoritmo ustedes pueden probar y hacer diferentes pruebas con los años. Vamos a generar el diagrama de flujo. Aquí podemos ver el diagrama de flujo. Está muy interesante. Aquí vemos que tenemos la variable declaramos las variables, tenemos que el dato que introduce el usuario, el año, aquí lo lee, aquí entonces se realiza la parte de la toma de decisiones. Si esto se da, entonces será, si el año es bisiesto, va aquí a la parte que el año es bisiesto, y entonces si el año es bisiesto, como ya lo que devuelve de aquí es un booleano, si es verdadero o falso, aquí devolvería verdadero. Entonces esta variable tiene verdadero y entonces iría aquí a esta parte de salida. Si no, si la variable cuando devuelve que es falso, entonces verifica que esta variable es falso y va a entrar aquí que no es entonces un año bisiesto. Este es el algoritmo del año bisiesto. Entonces vamos al otro algoritmo rápidamente para
poderlo realizar. Aquí tenemos un algoritmo que dice: el Banco Pueblo Desconocido ha decidido aumentar el límite de crédito de las tarjetas de crédito de sus clientes. Para esto considera que si su cliente tiene tarjeta tipo 1, el aumento será de un 25. Si tiene tipo 2, será de un 35. Si tiene tipo 3, de un 40%. Y para cualquier otro tipo, de 50%. Ahora bien, si la persona cuenta con más de una tarjeta, solo se considera la de tipo mayor o la que el cliente indique. Realice un algoritmo y represente su diagrama de flujo y el pseudocódigo para determinar el nuevo límite de crédito que tendrá una persona en su tarjeta. Aquí tenemos las variables que sacamos del algoritmo. Aquí tenemos el tipo de tarjeta, tenemos el límite actual de crédito, aumento de crédito, nuevo límite de crédito. Entonces, con estas variables vamos a realizar el pseudocódigo para PCI. Aquí tenemos el pseudocódigo. Aquí vamos a introducir una nueva herramienta de PCI, que es lo que le llamamos en programación. Es una herramienta, es una función que se llama case, que la usan los programas, la mayoría de programas. Aquí yo le puse un ejemplo. Se selecciona la parte de lo que es el día, y aquí se valida, el case es como si fuera una toma de decisiones, pero parecida al if. Si usted hace mucho if tal cosa, if else, aquí para uno no usar ese if else, porque a veces es bastante engorroso en el código. Entonces esta sentencia de toma de decisiones, que puede manejar el tipo switch, maneja lo que son enteros, short, caracteres y caracteres. Entonces aquí para este algoritmo vamos a usar el switch case. Aquí decimos que primero vamos a, ya yo lo tengo hecho en PCI, el límite de crédito, también para simplemente darle una lectura y una explicación. Aquí definimos lo que es el tipo de tarjeta, definimos el límite actual de crédito, definimos también el aumento de crédito, definimos también el nuevo límite de crédito de tipo real, el tipo de tarjeta de tipo entero. Entonces aquí leemos las variables de tipo tarjeta y el límite actual de crédito. Aquí le decimos a la persona que debe introducir el tipo de tarjeta. Son 4 tipos, 1, 2 y 3, que a cada tipo de esos se le va a calcular al límite actual se le va a calcular un 0.25. Si es de tipo 1, si es de tipo 2, se le va a calcular un 35, un 40, y otro que no sean de tipo ni 1, ni 2, ni 3, entonces se le calculará un 50%. Aquí, entonces, en la parte de esta herramienta que yo le dije, es esta, se llama según. Entonces ustedes le dan clic y aparece aquí y dice, aquí ustedes van a seleccionar el tipo de tarjeta, que es la variable que se va a usar para indicar. A esta variable se le va a pasarle el tipo, si es 1, 2, 3 o 4. Entonces él va a entrar aquí, y si es de tipo 1, entonces va a hacer va a ejecutar esta parte aquí, que al aumento de crédito le va a asignar el límite actual de crédito por
25%. Entonces va a hacer ese cálculo y se lo va a asignar al aumento de crédito si es la tarjeta de tipo 1 aquí. Si la tarjeta es de tipo 2 que el cliente introduce, entonces el aumento de crédito se le va a asignar la parte del cálculo del límite actual de crédito por el 35%. Igualmente si es de tipo 3 se le va a hacer un cálculo de 40%. Si no es ni tipo 3, ni tipo 2, ni tipo 1, entonces por defecto va a caer aquí. Usted puede entrar el tipo 5, tipo 7, tipo 8, tipo 11. Entonces todas esas tarjetas de ese tipo se le va a calcular un 50%. Ese es a donde dice de otro modo. Aquí al final de este suitcase que no lo puse, dice default. Entonces en ese default es que usted va a poner ya la última opción que no están predeterminada en la regla de negocio. Están predeterminadas, pero para no poner todos esos tipos, porque solamente se cogen los principales tipos que se le van a calcular esos impuestos, ya a los demás entonces se le pone un solo impuesto o un solo por ciento, y ya todo eso, el que entre el 6, el 7, el 8, se le calculará entonces un 50. Ese es el algoritmo. Podemos probarlo rápidamente. Aquí entramos el tipo 1 y entramos que queremos el límite actual de crédito de nosotros es de 5,000 pesos. Entonces ahí nos dice que el aumento de crédito fue de 1,250 y el nuevo límite que nosotros tenemos es de 6,250. Cualquier otra cosa pueden probar el tipo 2 o el tipo 3. Vamos a probar el tipo 3 y decimos 5,000, y aquí tenemos que el tipo 3 nos da 2,000 y tenemos 7,000 de límite de crédito. Entonces probemos otro que no sea ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 1, ni el 2, ni el 3. Vamos a probar el tipo 5, y el tipo 5 sería 5,000. Ese va a ser, ¿vieron? Entramos el 5 que no está aquí, pero sí cayó aquí. Ya como le dije, que si no está el tipo 1, ni el tipo 2, ni el tipo 3, entonces todos los demás tipos se le van a agregar un 50%. Ese fue el algoritmo de conseguir el límite de crédito de una tarjeta de un cliente. Vamos entonces a trabajar con el próximo algoritmo, ya el último. Entonces tenemos el algoritmo que nos dice: una compañía de paquete internacional tiene servicio en algunos países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa y Asia. El costo por el servicio de paquetería se basa en el peso del paquete y la zona a la que va dirigido. Parte de su política implica que los paquetes con un peso superior a 5,000 kilogramos no son transportados. Esto por cuestiones de logística y de seguridad. Realiza un algoritmo para determinar el cobro por la entrega de un paquete o, en su caso, el rechazo de la entrega. Para la solución de este problema se utilizará un símbolo de decisión múltiple. En los siguientes ejemplos de programación, la sentencia case. Para este caso se utiliza el número de zona, que es ordinal 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí en este algoritmo lo que nos piden es que encontremos el cobro de la entrega de un paquete. ¿Cuánto costará la entrega de un paquete? Entonces aquí nos dan las zonas que ellos trabajan: la zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Dice que la zona 1 es
Norteamérica, y el cargo por gramo o el costo por gramo es de 11, 10, 12, 24 y 27, depende la zona. Entonces aquí tenemos el algoritmo, el pseudocódigo. Aquí tenemos las variables, tenemos la zona donde se dirige el paquete, es un tipo entero. Tenemos el peso del paquete en gramos, es un tipo entero también, y el costo del gramo. Aquí de nuevo vamos a usar el case para poder solucionar este algoritmo. Vamos a PCIN. En PCIN ya yo tengo el algoritmo también realizado, solamente para explicación. Entonces aquí tenemos la definición de zona de tipo entero, tenemos el peso de paquete en gramos, tenemos el costo en gramos de tipo real. Aquí pedimos que introduzca la zona, pedimos que introduzca el peso del paquete en gramos. Aquí leemos la variable zona y peso del paquete en gramos, la otra variable. Entonces aquí tenemos una lógica de negocio que fue la que nos explicaron en el algoritmo, que el paquete no debe pasar, el paquete no debe ser mayor de 5.000 kilogramos. Entonces aquí ponemos una toma de decisión para verificar, validar esa política, que si el peso del paquete en gramos es mayor de 5.000, entonces no se puede dar el servicio. Pero si es menor de 5.000 o igual a 5.000, es igual a 5.000, entonces debe de ser mayor de 5.000. Si es 5.000, él entonces entrará en una de estas toma de decisiones. Entonces aquí o el switch key, como le llaman en programación. Entonces aquí lo que vamos a evaluar es la parte primera, de que el paquete sea si es mayor de 5.000, entonces no se va a poder dar el servicio. Entonces después, si no es mayor de 5.000, va a venir aquí a evaluar la zona. Entonces la zona puede ser la zona 1, que es Norteamérica, América del Sur. Entonces si es la zona 1, al costo de entrega se le va a asignar la multiplicación de el peso del paquete en gramos por 11, que es lo que se le va a multiplicar a esa zona. Lo mismo pasa en la zona 2, lo mismo pasa en la zona 4, y lo mismo, como le dije en la tarjeta, si la zona 1, ni la zona 2, ni la zona 3, ni la zona 4, si no hay más zona, entonces a esas otras zonas se le va a poner solamente el 27. Si no cae aquí, no cae aquí, ninguna de estas, entonces caerá en esta. Todas las demás zonas que estén en ese listado. Entonces aquí simplemente cuando se haga el cálculo, entonces se va a ver el costo de ese paquete, que cuánto le cobraron. Vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a introducir primeramente la zona de Norteamérica es la 2. Entonces aquí introducimos que son 4.000 kilogramos, y aquí nos dice que el costo del servicio es de 40.000. ¿Por qué? ¿Por qué de 40.000? Entramos en la zona 2, decimos entonces, si podemos así buscar la calculadora, y decimos 4.000, yo entré 4.000 de gramos, 4.000 por 10 son 40.000. Exacto, tenemos ese cálculo. Entonces reiniciamos de nuevo, tenemos la zona 3 y decimos vamos a pasarla de 5.000, ahí me da 6.000. Ve que
si es mayor de 5000, aquí yo puse 5000 y entró, tiene que ser mayor de 5000. Entonces volvamos y reiniciémoslos y vamos a poner la 3 y volvamos a poner 6000. Ahí sí se pasó, ahí no se puede dar el servicio, no se puede darle el servicio y tampoco se le cobró ningún servicio, entonces pasó en cero. Entonces este algoritmo es para calcular la parte del cobro de entrega de un paquete. Entonces este fue el último algoritmo que realizamos. Pueden hacer prueba. Vamos a realizar el diagrama de flujo. Diagrama de flujo es así. Ahí se puede ver que esto es esta zona de aquí, que es el switch gate. Entonces aquí él hace la evaluación de la zona, si es la 1, si es la 2, entonces él va y calcula por la zona. Entonces, esto fue todos. Vamos a tratar de que ahora la segunda parte entremos ya a la estructura de la parte de toma de decisiones, ya con lo que son ciclos y esas partes. Entonces, gracias por estar con nosotros. Por favor, suscríbanse, denle like a los videos para que el canal crezca. Y gracias por todo.